saber un poco más, porque además son acusaciones serias que se realizan de parte de Alberto Asef, del partido UNIR, que era el sello con el que inicialmente se iba a presentar José Luis Espert en aquellas elecciones, y tiene la gentileza de atendernos en este momento. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Gracias por llamar. Bueno, ya veo el marco principal de lo que ustedes están planteando y con mucho gusto le voy a contestar con absoluta claridad y total sinceridad. Le agradecemos mucho porque hay muchas versiones circulando y bueno, y en definitiva son acusaciones las que está realizando Espert. Lo que dijo Espert inicialmente, que después no lo rectificó, no insistió en esa misma línea argumental, fue una monumental mentira. Los partidos, especialmente el nuestro, cuando tuvimos vinculación con Espert entre fines de febrero y principios de junio del año 19, claro. Es decir, 3 meses y medio, en ese lapso nosotros no manejamos ni administramos un centavo proveniente de ninguna contribución privada ni pública, obviamente, que tenga vinculación con la Alianza Despertar que firmamos en esa ocasión con Espert. Es mentira, es absolutamente una mentira. No solamente tiró la pelota para afuera de la cancha, lavándose las manos, sino que lo hizo de la manera más deplorable que puede hacerse, que es infamando, intentando desacreditar al otro, tirándole la responsabilidad al Partido UNIR falsamente. Nosotros no manejamos un centavo, ni siquiera sabíamos que existía este señor Machado, porque nunca nos habló de Machado. Lo que sí nos dijo en una oportunidad fue que él tenía que apurar la celebración de la alianza, cuyo plazo para hacerla era junio, y él la quería tener terminada en abril, porque necesitaba tener una alianza concretada, firmada, antes de ser presentada en la justicia, para ir a Estados Unidos con la alianza firmada a buscar financiamiento. Eso fue todo lo que yo supe y el partido nuestro supo acerca de financiamiento. O sea, usted sabía que era un candidato de alguna manera sí sponsoreado, o que tenía la intención o que estaba en tratativas por conseguir apoyo de Estados Unidos. Eso es poco habitual, al menos me sorprende. En Estados Unidos, que buscaba gente o que tenía gente. Y sí, a nosotros también nos sorprendió, pero bueno, se trataba de un hombre no de la política, sino supuestamente un consultor de negocios, de empresas, entonces podía resultar de alguna manera normal que estuviera buscando alguna financiación en el exterior, sobre todo que muchas veces esa financiación en el exterior no significa que sea del exterior, sino de argentinos a lo mejor radicados que de empresas tienen intereses y que negocios tienen ahí. intereses y negocios en Estados Unidos, que a la postre resultó ser así, porque en definitiva esta financiación de este delincuente de Machado, y lo digo que es delincuente porque está sí, hay una causa en marcha, siendo encausado en la Justicia Federal de Texas por conspiración para el crimen organizado, lavado de dinero y para el narcotráfico, y fraudes y estafas diversas. Por lo tanto, este hombre, que es argentino, que vivía en Estados Unidos y que tiene esas actividades ilícitas, las desplegó allá en Estados Unidos, podría llegar a haber sido la persona con la que él estaba interesado en tratar para lograr ese financiamiento, pero la verdad que nunca lo dijo en esa ocasión a nosotros. Y cuando acusa que el partido, o dice que el partido son los partidos los que le dan la logística, pero es una locura eso,
como el partido UNIR, alguien puede suponer que tiene una flota de aviones, o que tiene un solo avión, o un navío, o una camioneta blindada. A lo sumo puede tener un vehículo, como lo tuvimos, una Renault Kangoo del año modelo 2000. ¿Usted vio la camioneta blindada? ¿Viajó con él en algún momento? Yo no. Nunca viajé, ni en avión, nunca viajé ni en avión, con los que viajó, los 35 viajes que hizo en ese lapso, según ahora ha surgido claramente en la investigación, el señor Esper, ni nunca viajé en un automóvil de Esper o de nadie de Esper. Siempre viajé en mis automóviles, sí, de mis dirigentes o el mío personal, particular, que es esta camioneta, esta Kangoo del partido, modelo del año 2000, que compró el partido UNIR de la provincia de Buenos Aires. Asef, quería preguntarle por la ruptura que tuvo, digamos, bastante resonancia, creo que 1 o 2 días antes del cierre formal de alianzas. Ustedes retiran el apoyo a Esper. Habló, ¿cómo fue exactamente eso? ¿Por qué? Mire, primero que venía desgastándose la relación desde muchos puntos de vista, y fundamentalmente cuando nosotros fuimos descubriendo, se descubrió el velo de que había una complicidad entre Esper y el kirchnerismo, el peronismo en ese momento, que lo estaba sosteniendo. Porque aparte del financiamiento espurio que después ha sido dado a luz públicamente, y que es el tema de la actualidad, lo otro que existía era en la parte política, la complicidad con el kirchnerismo. ¿Usted considera que se lo inflaba para dividir el voto, digamos? Claro, para sacarle votos al presidente Macri, que en su aspiración para la reelección. En un momento dado, cuando nosotros nos sumamos a despertar con Esper, la intención de voto que tenía Esper inicialmente era de 6-7 puntos, estaban todas las encuestas medidas, y la diferencia que había en esas mismas encuestas entre el voto por Cambiemos y el voto por el peronismo era de aproximadamente 10 puntos. Por lo tanto, eran 6 puntos decisivos. Nosotros seguíamos adelante porque nosotros no estábamos pensando en una funcionalidad o a favor o en contra de Macri. Estábamos pensando en nuestro protagonismo político, que es legítimo. Pero cuando descubrimos que era deliberado, había un designio de parte de Esper de apoyar al peronismo, de restarle deliberadamente votos al macrismo, de poner el acento en que el macrismo era una suerte de kirchnerismo de buenos modales, sí, en lugar de hacer otro tipo de análisis o de propuestas. Cuando desviaba lo que para nosotros era una legítima idea de poner el liberalismo en la política argentina, es decir, ideas liberales que estaban necesitando para refrescar las viejas y anacrónicas posiciones políticas e ideológicas que habían atrasado el país, nos dimos cuenta de que estábamos en una especie de trampa. Entonces, ahí donde, por supuesto, apareció un llamado del gobierno que habló conmigo desde la jefatura de gabinete para decirme, mirá, estas son las cosas que están pasando, te vamos a informar, simplemente te queremos decir que vos estás en un juego. También le ofrecen un lugar en la lista, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, y unos años después el propio Esper fue candidato también de Juntos por el Cambio. Usted no sé si es consciente, lo está pintando medio como un busca, digamos, como una persona. No, pero le voy a decir, cuando fue candidato de Juntos por el Cambio, primeramente tuvo que pedir el ingreso a Juntos por el Cambio. Y como él decía que iba a conversar con los radicales, con la coalición cívica y con el PRO para ese ingreso, yo públicamente dije, si quiere ingresar a Juntos por el Cambio también tiene que conversar con UNIR. Entonces él empezó a decir, bueno, ahora también me falta conversar con Asef, lo decía en televisión, y vino a mi despacho a conversar. Hubo reconciliación entonces.
No, pero no fue reconciliación, fue una conversación, por supuesto, respetuosa de ambas partes, pero vino a pedir la anuencia nuestra para que ingrese a Juntos por el Cambio. Y la verdad que como yo vi que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, todos los partidos estaban de acuerdo que entre Esper, no iba a ser yo el que iba a decir, me iban a reprochar que era una cuestión personal. Bueno, lo dejamos pasar, ingresó al Juntos por el Cambio y después se alineó con Larreta, claro, nosotros con Bullrich, Ahora, todo lo que, yendo al tema de hoy, es evidente que la complicidad de Esper con la financiación ilícita que recibió, que no declaró ni en lo personal, ni en su declaración de impuestos personales, y de ingresos personales, ni en la del partido que después lo llevó como candidato a presidente, el partido ese de Bonacci, sí. Que entre paréntesis un partido que sacó la personería velozmente, ayudado por el doctor Jorge Landó, que era el apoderado del justicialismo, que le abrió todas las puertas, le facilitó, fue facilitador de esa personería que rápidamente se consiguió, porque si no Esper no podía haber participado en la elección porque no tenía un partido nacional. Pero bueno, estamos frente a un mistificador, a un hombre que no es confiable para nada, que ha tenido complicidades con una financiación producto del narcotráfico y de delitos muy graves que están siendo juzgados en Estados Unidos. La socia de Machado, una señora Sabré, fue condenada a 16 está años. Condenada ya, no es que está a 16 acusada años. solamente. Sí, no, claro. no, por eso, condenada a 16 años de prisión. Y él está con un pedido de extradición, que por esas cosas de la justicia, estaba demorada la cuestión, está con una prisión domiciliaria, y ahora la Corte, cuando este escándalo estalló, ahora apuró las cosas. Estoy seguro que la Corte va a disponer la extradición a Texas, a Estados Unidos, en los próximos días, y esto va a seguir increciendo, ¿no? Va a aumentar el volumen del escándalo. Y la verdad es que yo no lo puedo entender, que el presidente Milei, que la verdad que uno... Eso le quería preguntar, porque usted, conociendo al personaje, entiendo que usted apoya al gobierno actual, y viviendo que hay algunas personas importantes dentro del gobierno que ya están saliendo con cierta cautela a desmarcarse, ¿a qué atribuye, primero, en realidad son dos preguntas, ¿a qué atribuye que se mantenga incólume hasta ahora el apoyo del presidente? Y si cree, conociendo el perfil del personaje, que es capaz de dar un paso al costado o que se va a mantener ahí, como parece estar insinuándolo, caiga quien caiga, aferrado a la candidatura. Sí, también donde es alguien que estaría necesitando tener fueros, ¿no? Si las causas Claro, avanzan. bueno, ahí hay otro ángulo posible, sí. Ese último ángulo hay que tenerlo muy presente, me parece que cada vez cobra más relieve, ¿no? Ahora, la verdad, es un misterio porque el presidente Milei lo apoya. Prácticamente es el único respaldo que tiene Esper. Ha perdido el respaldo absolutamente de todos los protagonistas de La Libertad Avanza, de todos, desde la propia Karina Milei hasta la Fuerza del Siglo. Y no lo digo yo, sino que son informaciones que surgen de muy buenas fuentes, que le han soltado la mano a Esper, y el único que lo sostiene es el presidente Milei. Para mí es un misterio, porque además yo he visto cómo el presidente Milei, cuando era diputado, ni se hablaba con Esper. Estaban en distintos bloques y a muy distantes bancas uno del otro. Y así como todos los días conversábamos con Milei, nosotros y otros diputados, Esper jamás no tenía relación con Milei. Estaban enfrentados,
tenían una querella política y personal que venía del año 19, precisamente. Claro, cuando Milei de hecho no la acompaña en esa aventura. No lo acompaña en el 19 y tampoco lo acompaña Esper a Milei en el 21. Más aún, lo confronta de una manera ridícula con un partido que, mientras el de Milei es La Libertad Avanza, él en la provincia de Buenos Aires... Avanza Libertad, algo así. Avanza Libertad. Es una cosa ridícula, es de niño. Sí, también Milei, creo que en aquel momento cuenta, Milei no da nombres, pero dice que gente enviada por Larreta le ofreció un maletín con $500.000 para bajarse. Y tiempo después, voceros no oficiales, pero digo, Alejandro Fantino y el Gordo Dan, le ponen nombre a esa persona y dicen que es José Luis Espert. Bueno, eso a mí no me consta, yo no puedo ser irresponsable de decir eso fue así, pero tiene todos los ribetes de ser fehaciente y verosímil. ¿Por qué? Porque a Larreta no le convenía la candidatura de Milei a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en el año 21, porque eran todos votos que podían restársele, y efectivamente así fue, a Juntos por el Cambio, que era la alianza de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, donde estábamos todos nosotros. Así que eso es muy verosímil, pero bueno, a mí no me consta. Sí. Pero la última, al menos por mi parte... Creo que esto embarra, eso sí, enloda, desacredita estas versiones, estos dimes y diretes y estas habladurías y estas también realidades, porque algunas ya no son habladurías, sino lo de Machado y el narcotráfico y el financiamiento... y el financiamiento espurio ya es un hecho de la realidad. De la triste realidad, sí, que enloda toda la política, ¿no? Eso le quería preguntar, porque, a ver, esto por ahí uno dice, bueno, más allá de la cuestión y ahora elecciones, hay una deuda ahí, o hay como un bache en la cuestión del financiamiento de la política, donde terminan, por ahí, este es un caso extremo, porque salen vinculados con el narco, pero lo que es el costo de la política, que después nunca se termina de entender... ¿Quién le pregunto como presidente de dónde sale, por qué la pone? Le pregunto como presidente de un partido ya de unos cuantos años, ¿qué salida podría tener eso como para aportarle la mayor transparencia posible, que hoy pareciera que es un déficit? Sí, ¿no? Más allá de que subrayo lo que vos decís, es un caso igual extremo dentro de una situación general. Yo entiendo la pregunta, y la pregunta es bastante más que pertinente y oportuna. La verdad es que la sociedad la que tiene que decidir si quiere una política transparentemente financiada o quiere una política que siga en estas nebulosas y en estas oscuridades en cuanto a su financiamiento. Que la política necesita financiarse, no hay duda alguna. Que la transparencia es indispensable, tampoco. Ahora, si el Estado dice en la Constitución, artículo 38, que va a financiar con aportes públicos a la política, pero ese financiamiento, por ejemplo, Partido UNIR de la provincia de Buenos Aires, estamos en La Plata, así que vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, todo el año 2025 ha recibido 0, porque hay unas multas que además no se entiende bien las cuentas que ellos hacen. Yo tengo que preguntarle bien al contador, pero hay 0. Unas multas por ejemplo, presentación extemporánea de un informe o de una cuestión, todas cuestiones absolutamente secundarias, circunstanciales, irrelevantes. El año pasado, para darle el dato, 300.000 pesos en todo el año. 300.000 pesos en todo el año es menos que una jubilación mínima irrisoria mensual. Ese es el financiamiento para el Partido UNIR del primer Estado argentino. Y no es porque carezca de presencia o de votos, porque ha estado en alianzas
donde se sacaron millones de votos. Es decir, que presencia ha tenido política, actividad indudable. Hemos estado en la banca de diputados nacionales, así que hemos presentado proyectos de ley desde ficha limpia hasta tantos otros, es decir, hemos trabajado en la política argentina y por supuesto bonaerense. Y sin embargo ese es el monto del financiamiento. Entonces hay que recurrir al financiamiento privado. Financiamiento privado es muy escurridizo, porque y pocas veces inocente, generalmente claro, quien aporta está buscando que ese sector haga algo. Por supuesto. Ahora, en Estados Unidos parece que lo han resuelto. El embajador que acaban de designar y que va a venir a acreditarse en estos días a Buenos Aires, Eric Lamela, es un médico de Florida que en realidad su gran antecedente político, porque no es político, es haber sido contribuyente, no sé, de 500.000, $1.000.000 a la campaña de Trump. Bueno, no sé. Hacen política los que tienen plata. Claro, por eso, entonces hay que decidir, por eso digo, la sociedad argentina es la que tiene que decidir si quiere que esto sea transparente, si quiere afrontar un costo de la política, o dice este costo no lo quiero afrontar. Y entonces vienen otros costos de una política clandestinamente, espuriamente financiada o desfinanciada, con lo cual también es otra complicación, porque tenemos una política que no funciona bien porque no tiene sostenimiento financiero, económico, no puede operar sin esos recursos. Es decir, queremos, en otras palabras, queremos un país sin política. Bueno, muy bien, digámoslo. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna la Argentina? Si sin política, ¿cómo se gobierna la Argentina? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se forman los nuevos dirigentes? Sin financiamiento de esa formación, de esa capacitación. Es un poco escupir al cielo, es un escupitajo al aire o un disparo a los pies, porque en definitiva nos estamos nosotros mismos autolimitando, autotrabando y desarticulándonos como organización social y estatal. La verdad que coincido que es un debate de fondo y de trasfondo más que interesante. Ojalá pasaran menos cosas coyunturales que nos tienen todo el tiempo sobre la información para tener más tiempo de darlo. Pero sí, absolutamente de acuerdo en que no sé si en cómo se resuelve, pero sí en que hay que discutir este tema. Claro, y ojalá que discutirlo. Claro, y ojalá que la realidad nos dé un poco de respiro para hacerlo. Mientras tanto, bueno, nos queda claro que usted desmiente cualquier tipo de contacto con el financiamiento. No, lo que dijo cuando nos mencionó el señor Esper, al principio de esta semana del escándalo, y dijo el partido Unir primero y después el otro partido son los que brindaban la logística. Una monumental mentira. Bien, quedó claro. Le agradecemos muchísimo esta conversación y ojalá en otro momento podamos tener otro tipo de charla para seguir indagando y debatiendo sobre esas cuestiones de fondo también que son importantes para tratar desde las distintas miradas que siempre habrá, mejorar la cultura y el desarrollo político del país. Bueno, como dice el paisano, a la orden. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Alberto Asef, que fue tajante en desvincular a su partido del financiamiento narco, podemos decirlo abiertamente, del candidato José Luis Esper, que también dejó planteado su incredulidad respecto a por qué todavía lo sostienen, apuntando al propio presidente como sostén del candidato, y que también dejó claro que cosas raras hubo siempre, que el propio Esper planteó de entrada que estaba queriendo cuidar apoyos en Estados Unidos. Pero esto que contaba Asef recién, que cuando arman a ver si entendí bien lo que dijo, pero que cuando arman la alianza estaba como muy apurado en armar viste que las porque alianzas... necesitaba mostrar la foto, claro. Necesitaba mostrar los papeles, la foto al sponsor. Para que alguien bajara. Después hubo otro dato, porque además estaba esto, que la plata la recibe después, por eso él trata de explicarlo de esta minera,
que es ya una cosa de lo personal, ¿no? De lo grasa, mersa, que es lo primero que hace comprarse la mansión y un auto de alta gama. Sí, sí, con ese dinero. ¿No? Con lo cual también, así como esto último que hablábamos de ASEF, que está la necesidad de ver la cuestión de cómo se financia la política, cómo se resuelve, también la cantidad de estos buscas que se meten en la actividad que política. los ha habido siempre, pero la novedad es que estén en las primerísimas líneas de las candidaturas y de muchos de los cargos del Ejecutivo Nacional, porque digamos, siempre donde hay dinero y poder hay buscas, eso es una ley que aplica a la política, al deporte, a lo que vos quieras. Lo que sucede cuando eso es serio y está consolidado y tiene un proyecto es que ocupan un rol marginal. Estamos asistiendo a un momento donde ocupan roles protagónicos, digo, y me voy a la criptoestafa y me voy a un montón de situaciones que solo se explican desde la voracidad y desde el oportunismo de los protagonistas, no hay otra.